Debemos amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza es el primer mandamiento y el más importante. Jesús recordó ese mandamiento al hablar con el maestro de la ley y enfatizó su importancia en varias ocasiones. Tal como enseñó Jesús, el amor debe ser lo que impulsa la vida de sus seguidores. Recibimos el amor de Dios y somos transformados, pero al corresponder su amor no debemos hacerlo a medias o con tibieza. Todo nuestro ser debe rebosar de amor para con el Señor Dios Todopoderoso, quien nos amó tanto que entregó a su Hijo por nuestro perdón y salvación. Este amor por Dios es o debe ser increíblemente fuerte. No depende de nuestros sentimientos ni de nuestras circunstancias. Está basado en la iniciativa que Dios tomó por el amor a nosotros. Dio a su Hijo Jesucristo para que podamos tener vida eterna por medio de Él. Jesús enseñó que mostramos ese tipo de amor por Dios a través de nuestra obediencia. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, decía en Juan. Día 27, la lectura de hoy está tomada del libro del Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 61 y 62. Cristo, nuestro fin último. Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, debe ser el fin último de nuestras devociones. A no ser así, serían falsas y engañosas. Jesucristo es el alfa y el omega, el comienzo y el fin de todas las cosas. No trabajamos, como dice el apóstol, más que por hacer perfecto a todo hombre en Jesucristo, porque solo en Él reside toda la plenitud de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracia, de virtud y de perfecciones. Porque solo en Él estamos bendecidos. Son toda bendición espiritual, porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, nuestro único jefe a quien debemos pertenecer, nuestro único modelo al que debemos conformarnos, nuestro único médico que nos debe sanar, nuestro único pastor que debe alimentarnos, nuestro único camino por donde debemos andar, nuestra única verdad que debemos creer, nuestra única vida que debe vivificarnos y nuestro único todo en todas las cosas que debe bastarnos. No se ha pronunciado bajo el cielo otro nombre que el de Jesús, por el cual debemos ser salvos. Dios no ha puesto otro fundamento de nuestra salvación, de nuestra perfección y de nuestra gloria más que a Jesucristo. Todo edificio que no está construido sobre esta piedra firme está levantado sobre movediza arena y más o menos tarde caerá infaliblemente. Con Jesucristo y en Jesucristo lo podemos todo. Podemos dar toda honra y gloria al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Hacemos perfectos y ser para el prójimo buen olor de la vida eterna. Si pues nos entregamos a la hermosa devoción hacia la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente el amor de Jesucristo y de hallar un medio más fácil y seguro de hallar a Jesucristo, como ya lo he demostrado, y aún demostraré más adelante, pues esta devoción nos es necesaria para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y para servirle fielmente. A veces suele confundirse y pensar que si amamos a nuestra Madre, la Virgen María, dejamos de amar o amamos menos a nuestro Señor Jesucristo. En realidad esto no es así, es absolutamente falso. María nos lleva a Jesús y Jesús es el único Salvador de nuestras almas, porque para eso nació, concebido en el vientre de una virgen que fue profetizado desde todos los tiempos y manifestado en la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. No hay otro nombre bajo el cielo que el de Jesucristo, por el cual debamos y vamos a ser salvados. La devoción a María, su madre y nuestra madre, establece más perfectamente el amor a Jesús. ¿Por qué? Porque es el camino más fácil, más corto y más seguro para llegar a Jesucristo. Así lo quiso Dios Padre en su infinito amor y debemos de dar gracias por tan precioso privilegio.
Que nunca dudemos de esta verdad y amemos cada día más a Jesús y a María para el bien de nuestras almas. Que así sea. Oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Dios, Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicios, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos, para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne,
te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús amable, ten piedad de nosotros. Jesús admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del gran consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, amador nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús,
camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicios, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Jesús. De todo mal, líbranos, Jesús. De todo pecado, líbranos, Jesús. De tu ira, líbranos, Jesús. De los lazos del demonio, líbranos, Jesús. Del espíritu de fornicación, líbranos, Jesús. De la muerte eterna, líbranos, Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Jesús. Por tu nacimiento, líbranos, Jesús. Por tu infancia, líbranos, Jesús. Por tu vida divina, líbranos, Jesús. Por tus trabajos, líbranos, Jesús. Por tu pasión y gloria, líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Jesús. Por tus angustias, líbranos, Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Jesús. Por tu resurrección, líbranos, Jesús. Por tu ascensión, líbranos, Jesús. Por tus gozos, líbranos, Jesús. Por tu gloria, líbranos, Jesús. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos, Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos, Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para atestiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está en mí. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo, y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia,
que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista, al pie de la cruz la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso, hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús que vives en María, ven, oh Jesús que vives en María, ven a vivir y a reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo, en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. Día 27. Propósito. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por la renovación de nuestra fe en la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ayer terminamos la tercera etapa de esta preparación para consagrarnos totalmente a María Santísima. Hoy comenzamos la cuarta y última. Por eso es del todo importante trabajar seriamente para que cuando llegue este día bendito de la consagración a María Santísima estemos debidamente preparados y ella pueda darnos abundantemente sus gracias y nosotros podamos recibirlas como hijos verdaderos y esclavos devotos de María Santísima. Hoy es el día, de hecho, 27º de la consagración, de esta preparación para consagrarnos a María. Y entramos de lleno en la cuarta etapa. Y con este video damos inicio, de algún modo, a estos últimos días que nos llevan directamente a la consagración misma. Es de algún modo el fin de esta consagración, porque ahora nos concentramos en la amabilísima figura de nuestro Señor Jesucristo. Si nos consagramos a la Virgen es para mejor consagrarnos a Jesús. Si queremos conocer cada vez más a nuestra Madre Celestial, es para mejor conocer a Jesucristo. Si queremos conocer cada vez más a nuestra Madre Celestial, es para mejor conocer a Jesucristo. Y justamente hoy damos inicio a este momento, al momento de mirar a nuestro Señor con los ojos de María Santísima. Con los ojos de María Santísima. De algún modo hay que pedirle prestado esos ojos a nuestra Madre para poder mirarlo a Jesucristo y ver en Él lo que ella veía y amarlo como ella le amaba y conocerlo como ella lo conocía. Solo a través de los ojos de nuestra Madre podemos mirarle correctamente,
Así lo decía San Pablo VI. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre la Virgen María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo. Y también viceversa podemos agregar nosotros. Porque como dice San Euquerio, ya lo mencionó el padre Andrés, la primera parte de esta preparación, que si quieres conocer a la madre, pues entonces mira al hijo. ¿Quieres saber cuál es la excelencia, el mérito, la sublime dignidad de la madre? Se pregunta San Euquerio. Concibe, si puedes, el mérito y la excelencia del hijo. Ambos están tan íntimamente unidos entre sí que cuando se conoce a uno, se lo conoce al otro. Esta realidad es muy gráfica y de algún modo se puede tocar en el santuario mariano de Calvaria, al sur de Polonia, que es una reconstrucción y representación de los lugares santos de Jerusalén, en especial de la Vía Dolorosa y de la Vía de la Madre Santísima. En este santuario se hallan dos senderos que abarcan casi 40 kilómetros y se entrelazan mutuamente. En este santuario, Juan Pablo II solía rezar ya desde niño con sus padres a María Santísima. Y luego, como Papa, no perdió oportunidades para regresar y visitar a la Virgen. Para San Juan Pablo II, este santuario tiene una atracción muy singular, pues revela, como él mismo lo expresó, el misterio de unión de la madre con el hijo y del hijo con la madre. Es muy importante meditar en estas palabras de Juan Pablo II, que son dichas a propósito de este santuario de Calvaria, al sur de Polonia, porque está mencionando claramente un misterio, que es el misterio de cómo María y Jesucristo están unidos estrechamente. Claro, cada uno de ellos es un misterio, pero la unión entre los dos, podemos decir que es un tercer misterio. El misterio de cómo para conocer al Hijo debo conocer a la Madre, y para conocer a la Madre debo conocer al Hijo. Por eso nadie conoce a Jesucristo debidamente si no es por medio de María. Y nadie llega a entender a María si no es al tratar de entender el misterio del Verbo encarnado. Por eso dice Juan Pablo II que es un misterio de unión de la madre con el hijo y del hijo con la madre. Y él lo palpaba, lo podía ver plasmado en este santuario de Calvaria. Estamos entonces en esta cuarta etapa llamados a meditar y a contemplar este misterio de unión entre la Virgen y Jesucristo, porque el misterio de uno se ilumina con el del otro. Cuando San Luis explicó esta última etapa para la consagración a María, escribió: dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán rezar la oración de San Agustín, que se lee hacia el comienzo de la segunda parte, sería el número 67. Entonces, en esta cuarta etapa hay que rezar todos los días la oración de San Agustín, que se encuentra en el libro del número 67. Y nosotros proponemos también rezar las letanías del Santísimo Nombre de Jesús, para rogarle muchas veces por día la gracia de conocerlo a través de los ojos de María. Y dice San Luis, y se deberá repetir 1 y 1000 veces cada día: que yo te conozca, Señor. Señor, sepa yo quién eres tú. Esta oración de San Agustín del número 67 es muy hermosa realmente y es digna de ser meditada y recitada pausadamente, pidiendo esa gracia de conocer a Jesucristo, de conocer este misterio de unión entre el Hijo y la Madre y el Hijo.
Entonces, en este día 27º, tenemos que meditar en este fragmento del Tratado de la Verdadera Devoción que habla de los efectos de la consagración total a María en el alma del devoto fiel, del Hijo verdadero de María. Pues entonces nos adentramos en los últimos capítulos del Tratado de San Luis María, donde se encuentran secciones muy ricas en contenidos e imágenes. Estos últimos capítulos nos acompañarán en esta tarea de conocer mejor a Jesucristo y nos afianzarán más fuertemente a esta verdadera devoción a Jesús en María. El capítulo 6 nos presenta los efectos maravillosos de esta consagración total en el alma en quien le es fiel. Así es el título del capítulo. Y llama la atención dos cosas particulares. Primero dice que son efectos maravillosos, o sea, grandiosos, poco comunes, que de verdad son tan excesos que llaman mucho la atención. Y dice lo segundo también, que aquí hay que remarcar, es que estos efectos suceden en el alma en quien le es fiel. Sucede en el alma del hijo devoto, del esclavo de amor, que es fiel a esta devoción. Por eso muchas veces hay gente que se queja diciendo que María no ayuda, que no se cumplen los efectos que menciona San Luis María, que le falta la asistencia de María. Y uno puede responder a esas objeciones con esta última parte del título del capítulo 6. Porque estos efectos suceden en el alma de aquel que es fiel. Esa fidelidad a María nos trae tantos bienes. Estos efectos son frutos interiores que se producen en el alma del devoto fiel de María Santísima. Y de entre estos frutos, el más importante, como ya se dijo, es el fruto de su vientre, Jesucristo. Ahora bien, dice San Luis que el alma fiel a María Santísima se conoce a sí misma, tal como se experimenta en la segunda etapa de esta preparación para la consagración total a María Santísima, cuando dedicaron ese tiempo a conocerse a uno mismo. El conocimiento de uno mismo es fruto de la devoción a María. Y este conocimiento le da al alma fiel una profunda humildad porque la hace reconocerse débil, pecadora y sumamente indigente. San Luis usa palabras mucho más fuertes que son muy apropiadas, aunque no expresan totalmente nuestra malicia. Dice, te considerarás como un caracol que todo lo mancha con su baba, como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno. Y podemos decir que se queda corto, porque un alma en pecado es mucho peor que todo eso. Y nosotros somos pecadores. Y la Virgen María nos hace darnos cuenta de esto, de nuestra maldad, de que necesitamos conversión. Nos arroja luz para ver lo que realmente somos sin la ayuda y sostén de Dios. Nos hace entonces, María, sumamente humildes. Nos hace andar en verdad, como definía a esta virtud la grande Teresa de Ávila. La humildad es andar en verdad. Eso es lo que hace María con nosotros. Nos hace conocer lo que somos. Y es una gracia muy grande. Es muy interesante este fruto de la devoción a María Santísima, tal como lo propone San Luis de Montfort, porque señala esa función tan esencial en la Virgen de hacernos darnos cuenta de lo que valemos, de lo que somos. María Santísima no es una madre que nos malcría o consiente con nuestros pecados, no. Al contrario, es una madre que nos educa, nos guía y corrige. O sea, es una madre. Ella quiere nuestro bien y no tiene componendas con nuestros pecados.
el siguiente fruto que menciona San Luis es la participación en la fe de María. Entonces, si somos fieles a esta devoción, tendremos una participación en la fe de María. Y esto es mucho más interesante que el primer fruto, porque es lo que la Virgen María nos da, luego de que ella misma nos vació de nosotros mismos. Aquí el santo Montfort explica que, como todos los santos que gozan de la visión beatífica, la Virgen María no tiene ya más fe, porque la fe es de lo que no se ve. En el cielo, en la vida eterna, no hace falta tener fe, porque ya se ve a Dios cara a cara. Se tiene la visión beatífica. Y la fe no tiene sentido en el cielo. Ahora bien, dice San Luis, esto es muy interesante, que María Santísima no tiene más necesidad de la virtud de la fe, pero que ella de algún modo nos da su misma fe para que podamos vivir de ella y hacer grandes obras para Dios. Dice textualmente así: cuanto más te granjees la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más reciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera. O sea, que la devoción a María Santísima nos da como fruto una participación, una parte de la fe de María. Nuestra fe crece, se desarrolla, gracias a que María nos comparte su fe. Tenemos una participación de la fe de María. Ahora bien, en la carta a los hebreos se halagan en gran medida la fe de los patriarcas del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento tienen una fe extraordinaria. Dice así la carta a los hebreos: por la fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la puerta de las burlas y los azotes, de las cadenas en la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada. Rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todo esto lo hicieron los grandes santos del Antiguo Testamento gracias a la fe ardiente y constante que tuvieron. Ahora bien, si comparamos la fe de estos héroes y santos con la fe de María, no podemos decir sino que es una fe muy débil, muy pobre. Porque la fe de María sobrepasa sobremanera la fe de los santos del Antiguo Testamento. La fe de María fue mucho más viva que la fe de Abraham, más perseverante que la de Moisés, más segura que la de David. Ahora bien, esa fe de María se nos comunica a nosotros. Esa misma fe, que es mucho mayor que la fe de los santos del Antiguo Testamento, se me comunica a mí. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos pedir? Tengo una fe tan grande que nos llevará al cielo. Pero esta fe se nos da en la medida en que somos fieles y devotos. Dice San Luis: tendrás una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Una fe que será una antorcha encendida. Otro fruto que menciona San Luis es lo que él llama la gracia del puro amor. O sea, la remoción del temor servil para con Dios. Como buena y excelente Madre, María Santísima nos hace madurar en nuestra relación con Dios, nuestro Padre, quitándonos todo escrúpulo y temor servil. María nos hace ser buenos hijos de Dios Padre. Por eso dice San Luis, en otra parte del libro:
Como en la generación natural y corporal hay un padre y una madre, asimismo en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre que es Dios y una madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por madre y a María por madre. Y quien no tiene a María por madre, no tiene a Dios por padre, como ya se explicó a lo largo de esta preparación. Entonces, la devoción a María nos hace ser, podemos decir en una sola palabra, nos hace ser libres, porque nos quita temor, a ese temor servil que podemos tener para con Dios. Sí, tenemos el santo temor de Dios, que es ese temor de que no queremos ofenderle, y tenemos miedo de ofenderle. Pero es el único temor que tenemos que tener para con Dios. A veces tenemos temor de que Él nos castigue de aquello, de que Él no sea providente, de que Él nos corrija en demasía. Y no es así. Por eso la devoción a la Virgen nos hace ser hijos de Dios de todo corazón. Entonces la libertad es fruto de la esclavitud. Lo explica así San Juan Pablo II. La consagración a María habla de esclavitud y esconde en sí una paradoja, dice. El amor constituye la perfección de la libertad, pero al mismo tiempo el pertenecer, es decir, el no ser libres, forma parte de su esencia. Pero este no ser libres en el amor no se concibe como una esclavitud, sino como una afirmación de libertad y como su perfección. El acto de consagración en la esclavitud indica, pues, una dependencia singular y una confianza sin límites. En este sentido, la esclavitud expresa la plenitud de la libertad. La esclavitud a María expresa la plenitud de la libertad. Solo podemos ser verdaderamente libres gracias a María Santísima. La devoción a María nos hace libres y nos da una gran confianza en Dios y en María, porque nos hace acercarnos a Jesucristo por medio de María. O sea, ella intercede por nosotros ante el intercesor, o sea, Jesucristo. Y con semejante intercesora no tenemos nada de qué temer. Ella nos comunica sus méritos y nos reviste con sus virtudes. Gracias a ella somos marianizados. Somos totalmente de María. Le pertenecemos completamente. Y esto nos da muchísima confianza y seguridad. Habiéndote dado a ella por entero cuerpo y alma, dice San Luis, ella que es generosa para con los generosos y más generosa aún, se dará a ti en retorno, de un modo maravilloso pero verdadero, de suerte que le podrás decir resueltamente, totus tus ego sum et omnia mea tua sunt. Soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Totus tus, María. Conocemos este lema de Juan Pablo II. Él lo explica, ¿por qué eligió este lema? Totus tus. Esta fórmula no tiene solamente un carácter piadoso, dice el Papa. No es una simple expresión de devoción, es algo más. En un primer momento me había parecido que debía alejarme un poco de la devoción mariana de la infancia, en beneficio de un cristianismo cristocéntrico. Pero, dice el Papa, gracias a San Luis Grignion de Montfort, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es, sin embargo, cristocéntrica. Más aún, que está profundamente radicada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y la redención. Respecto a la devoción mariana, cada uno de nosotros debe tener claro que no se trata solo de una necesidad del corazón, de una inclinación sentimental, sino que corresponde también a la verdad objetiva sobre la Madre de Dios. Corresponde a la verdad objetiva sobre la Madre de Dios. Es decir, que si yo entiendo quién es María, el papel que ella tiene en la obra de la redención, el misterio de unión entre ella y su Hijo, entonces el ser fiel a ella es cosa obligada y no simplemente una preferencia.
En otra ocasión, este gran Papa Juan Pablo II dijo, repitiéndole a diario totus tuus y viviendo en sintonía con ella, se puede llegar a la experiencia del Padre mediante la confianza y el amor sin límites, a la docilidad, al Espíritu Santo y a la transformación de sí según la imagen de Cristo. El totus tuus de Juan Pablo II fue el gran secreto de este hombre para hacer lo que hizo, una obra ciclópea, un pontificado excelso, magnífico. El secreto era María, totus tuus. Sus secretarios, la gente que vivía con él, siempre cuentan que se lo escuchaba repetir totus tuus constantemente. Por eso dice que a través de repitiendo a diario totus tuus, se llega a la experiencia del Padre mediante la confianza y el amor sin límites. Y repitiendo el totus tuus, se llega a la docilidad del Espíritu Santo. Y repitiendo el totus tuus, llegamos a la transformación de uno mismo según la imagen de Cristo. Totus tuus. Aquí está el corazón de la doctrina mariana de San Luis María Griñón de Montfort. Totus tuus, soy todo tuyo. Y esto significa dos cosas. Por un lado, que pertenezco completamente a María, es decir, que yo me entrego, que no tengo nada que sea mío, ni siquiera mis méritos, como ya se ha explicado. Y por otro lado, y esto más interesante, es que María me toma como cosa y posesión suya, que ella es responsable de mi vida, responsable de mi santidad. Ella es mi madre. Totus tuus. Y Juan Pablo II entonces repetía esta frase especialmente cuando tenía momentos difíciles, momentos de grandes cruces, problemas realmente complicados. Uno sabe que ser papa no es nada fácil. Y él siempre encontró solución a sus problemas, a los problemas de la Iglesia, en el totus tuus. Porque él se encomendaba a María constantemente. María era su recurso ordinario. Y al final de este fragmento que estamos meditando hoy, en el número 217, San Luis María expresa un deseo a modo de pregunta. Dice, ¿cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? Es bellísima esta expresión, porque manifiesta uno de los pilares más importantes de esta devoción, que es constante. El cuerpo respira el aire constantemente. En el momento que yo dejo de respirar, me muero. En el momento que yo dejo de pensar en María, me muero. Totus tuus. Totus tuus, María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este último bloque, también de 7 lecciones, será dedicado en plenitud a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y para conocer a nuestro Señor Jesucristo, lo primero de lo que debemos hablar es de su naturaleza íntima, de la naturaleza íntima de Dios. Debemos decir que Dios es amor y que de esto depende todo en la fe. Si yo no entiendo que Dios es amor, si yo no comprendo el amor que Dios me tiene, si yo no amo a Dios, entonces la fe cristiana se convierte en una bella filosofía, una filosofía interesante que tiene principios muy lindos, tal vez la filosofía más bella que existe, pero es que el cristianismo no es una bella filosofía, el cristianismo es un acontecimiento, es el encuentro con el amor de una persona. Es haber sido mirado a los ojos por alguien, es haber sido conquistado por alguien llamado Jesús. Es haber sido lleno del amor de Dios. Por eso queremos iniciar este nuevo bloque hablando precisamente del amor de Dios. Dios es amor. Y esto lo dice explícitamente la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8 y capítulo 4, versículo 16. Cuando San Juan quiere definir a Dios, dice, Dios es amor. Mejor dicho, el amor es Dios. En pocas palabras, Dios y amor se identifican. Allí donde hay amor verdadero está Dios.
está Dios, porque Dios es ese amor verdadero que habita entre nosotros. Entonces, empecemos diciendo esto. El primer anuncio que nosotros debemos hacer, el primer anuncio que como cristianos debemos hacer al mundo entero es este: que Dios es amor, que Dios es amor. Lo primero con lo que tenemos que presentar a Cristo es con el amor, con lo que identifica su naturaleza. Todo lo demás viene por añadidura. En ocasiones nosotros queremos presentar nuestra fe como si fuera producto básicamente de unas normas que hay que seguir, unos mandamientos que se deben creer, una doctrina hermosa, interesante que uno se debe aprender. Y todo esto es importante en la medida en que se haya entendido la esencia, es decir, que Dios es amor. Porque si no he entendido la esencia, todo lo demás son bellos conocimientos. Todo lo demás son cosas interesantes, lindas, y así como aprendí matemáticas, así como aprendí biología, pues también aprendí religión. Y yo creo que en la crisis de nuestra enseñanza religiosa se encuentra precisamente que no se ha sabido transmitir de manera adecuada el hecho de que Dios es amor. No hemos dado a conocer el amor de Dios, no hemos tenido un contacto directo con ese amor, no hemos dispuesto ese contacto con el amor de Dios. Solamente hemos dado muchas veces información, doctrina, y las personas no logran comprender, porque es que el cristianismo no es una idea, el cristianismo no es una filosofía, el cristianismo es una persona, es Jesús, es nuestro amor que le tenemos a Él y es el amor que Él nos tiene a nosotros. ¿Saben por qué? Porque el amor define la naturaleza íntima de Dios. Si queremos entender a la Santísima Trinidad, más allá de las filosofías interesantísimas, más allá de las discusiones teológicas maravillosas que hay, que estas deben hacerse y son extraordinarias, pero debemos ir a la esencia, y es que Dios se entiende en términos de amor. El Padre es un enamorado de su Hijo, el Padre es el que ama, el amante, el Hijo es el amado, y el Espíritu Santo es el amor con el que se aman el Padre y el Hijo. La Trinidad se entiende desde su naturaleza íntima, desde el amor. El Padre que ama, el Hijo que es amado y el Espíritu Santo que es el amor con el que se aman el Padre y el Hijo. Y esto, mis queridos hermanos, solamente se puede transmitir si se ha experimentado. Por eso el cristianismo es distinto, ¿no? Usted, enseñando cualquier cosa, puede transmitir ideas, ¿no? Usted puede enseñar matemáticas y usted no tiene que amar las matemáticas. Usted simplemente aprende unas ideas y transmite esas ideas. Pero para transmitir el amor de Dios hay que haber experimentado, se debe haber experimentado previamente ese amor de Dios. Solo puede transmitir ese fuego quien arde en su corazón. Ese amor es un fuego. Por eso los teólogos dicen que el amor es diffusivum sui, o sea, se difunde por sí mismo, se expande por sí mismo, como el fuego. El fuego toca y abraza inmediatamente y quema inmediatamente. Cuando uno tiene ese fuego, cuando uno ha experimentado ese fuego en el corazón, cuando de repente, después de haber sido sacado del hielo del pecado, donde nuestro corazón estaba petrificado, y de repente el amor de Dios hizo contacto con nuestro corazón se inflama, y al inflamarse nuestro corazón, entonces podemos contar a otros: he sido salvado por ese amor de Dios me ha inundado, ese amor de Dios me ha sobrenaturalizado. Entonces puedo hablar de ese amor de Dios. Solo habla del amor de Dios adecuadamente quien ha vivido adecuadamente el amor de Dios. Entonces, no es una idea, es una experiencia de fe que trasciende lo sensible, que trasciende lo sensible. No solamente sentir bonito, no, es la certeza sobrenatural de sentirme amado. El apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice que nosotros debemos ser nuevas criaturas. ¿Y en qué consiste eso de ser nuevas criaturas? No solamente es una transformación en nuestra moral, no solamente consiste en transformación en nuestro comportamiento, no solamente una ética. La fe cristiana no es una ética, es fundamentalmente un encuentro con el amor. Cuando yo me encuentro con el amor de Dios, entonces esto produce cambios en mí. Pero atentos, no son los cambios los que determinan el amor, es el amor el que determina los cambios. Y eso es muy importante, porque desafortunadamente todavía hoy tenemos muchas veces una vivencia farisaica de la fe. Y creemos que ser católico, que ser cristiano, consiste básicamente en cumplir un checklist, una lista de cosas. Y entonces digo, a ver, fui a misa, bien, recé el rosario, bien, me comporté bien, hice caridad, bien. Y todo eso es maravilloso si está inspirado por el amor, Porque si no está inspirado por el amor, puede ser un excelente fariseísmo. Así eran los fariseos. Los fariseos cumplían cosas y lo que hacían era bueno. Cumplían mandamientos buenos.
Y sin embargo, lo que les animaba no era el amor, lo que les animaba era la vanidad, era ser visto por otros como santos. Por eso el Señor les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Qué significa? Sepulcro está lleno de huesos, blanqueado, por fuera parecen lindos, limpios. Un sepulcro blanqueado es quien por dentro está lleno de podredumbre y por fuera parece santo. Entonces puede suceder que nosotros hagamos unas prácticas espirituales muy bonitas y sin embargo seamos sepulcros blanqueados. Que tengamos una fe farisaica en el sentido de que solamente cumplimos normas, pero no tenemos amor. Atentos, lo que inspira el cumplimiento de esas normas es el amor. Acá tenemos que evitar dos extremos. El extremo de pensar que el hecho de cumplir unos mandamientos ya me hace cristiano, o el hecho de creer que basta con amar a Dios sin cumplir los mandamientos, que eso sería ya un amor libre porque simplemente he llegado a la madurez de la fe. No. El Señor lo dijo con claridad. Si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Ok? Sí hay que guardar los mandamientos, pero por amor. Y ese amor no tiene nada que ver con una bella sensibilidad, ¿no? Ese amor es una convicción de que Él me amó hasta la cruz. Por consiguiente, yo voy a amarlo a Él hasta la cruz, aunque no sienta nada. Y lo que Él me pide porque me ama y porque es para mi bien. Y si es para mi bien, lo voy a hacer. En eso consiste. Entonces, cuidado que después de saber que Dios existe, lo más importante que debemos saber es que Él es amor. Porque ¿de qué nos sirve creer en un Dios que existe pero está ya lejano? En un Dios que existe que no nos ama. En un Dios que existe que es un Dios que desafortunadamente lo único que hace es ponernos normas que van a trabar de alguna manera nuestra felicidad. Hay gente que tiene esa idea de Dios, ¿no? Hay gente que cree que Dios existe y el hecho de que Dios exista es una carga. Es una carga. Dios existe y entonces debo cumplir sus mandamientos. Dios existe, entonces debo ir a misa. Dios existe, entonces debo rezar. Dios existe, entonces debo portarme bien. Creen que el amor de Dios es una carga. Entonces no han conocido verdaderamente el amor de Dios. Por eso había una campaña por allá en 2009, hubo en Barcelona, España, una campaña atea que decía así: Dios probablemente no exista. Deja de preocuparte y disfruta la vida. Entonces miren, Dios probablemente no exista. Y si no existe, haz lo que quieras. Es la concepción de Dios como de un juez que viene a castigar, como de un juez que está observándome a ver en qué estoy fallando, y no de un Padre amoroso que está allí para ayudarme. Es todo lo contrario. La campaña es: Dios existe. Entonces, precisamente porque Dios existe, deja de preocuparte. Precisamente porque Dios existe, deja de preocuparte. Es lo que decía el Padre Pío de Pietrelcina: ora, ten fe y no te preocupes. Como Dios existe, es un Padre amoroso. Y como Padre amoroso, se preocupa por ti, se preocupa por tus necesidades, te abraza, te cuida. Y lo que nos ha pedido, no lo ha pedido para hacernos la vida desgraciada, precisamente para disfrutar adecuadamente la vida. Cuando uno vive lo que Dios manda, entonces ahí es que uno de verdad puede disfrutar la vida. Los mandamientos de Dios, cree uno que son como una especie de cerco que limitan mi libertad. Y en realidad el mandamiento de Dios es un cerco puesto en el abismo. Entonces yo digo: voy a saltarme ese cerco porque no me importa, a mí nadie va a limitarme la libertad. Y salto el cerco y caigo en el abismo. El cerco no pretendía limitar mi libertad, el cerco lo que pretendía era salvarme la vida. Cuando yo sé que Dios me ama, entonces comprendo que sus mandamientos están inspirados en su amor para protegerme, para que no me haga daño. Y entonces yo, dejándome cuidar, disfruto realmente la vida. Vamos a hablar entonces de 4 características del amor de Dios. Primera característica: Dios nos amó primero. Segunda característica: es un amor materno. Tercera característica: es un amor esponsal. Cuarta característica: es un amor paterno. Vamos a ver, empecemos con el primero. Dios me amó primero. Eso lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Vamos a ver, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, esto es clave, porque nosotros a veces tenemos la intención o la impresión de que somos nosotros los que amamos a Dios primero y entonces Él nos debe responder, porque como soy yo el que le amé, yo hice esta obra por Él, entonces Él debe responderme. Yo recé y entonces Él debería hacerme una vida muy cómoda acá porque yo recé. O sea, yo te amé primero, yo te di algo, entonces devuélveme tú. No.
Dios me amó primero. Él me amó desde antes de que existiera. El hecho mismo de que yo exista ya es una manifestación del amor de Dios. A ver, porque una persona, alguien, puede hacer algo por una de esas tres razones. O por obligación. Digamos, el que está en la cárcel tiene la obligación de salir al patio y la obligación de volver a entrar a la celda por obligación. O sea, hay una fuerza superior que le obliga. O por necesidad. A ver, el que tiene que ir a trabajar, es que si no trabaja, no come, tiene necesidad de ir a trabajar. Entonces, ya no es que haya una fuerza que le obliga, sino que hay una carencia que debe suplir. O sea, le falta algo, entonces debe suplir. O puedo hacer algo porque quiero. Nadie me fuerza y no tengo necesidad, pero quiero hacerlo. Vamos a ver. Dios, ¿por qué te creó a ti? ¿Por obligación? ¿Hay alguien más grande de Dios, más grande que Dios, obligándolo a crearte? De ninguna manera. Nadie puede obligar a Dios a que te cree. ¿Dios te creó por necesidad? Es decir, ¿le faltaba algo a Dios y por eso te creó? No, porque incluso Dios es familia, Dios es uno y trino. Uno podría decir, Dios estaba solito y Dios quiso crearme para que lo acompañara. No, porque Dios es uno y trino, Dios es familia, se basta a sí mismo. La única razón por la que Dios te creó, y escúchame con claridad, es porque quiso. Es porque quiso. Tú existes no porque a Dios lo obligaron, ni existes porque Dios tenía necesidad de ti, existes sencillamente porque Dios te amó desde siempre, porque tomó la iniciativa de que existieras. Y esto es muy consolador, porque el hecho de que tú existas significa que Dios te pensó, independientemente de la manera en que fuiste concebido. Ya lo hemos dicho en alguna lección, hoy lo repetimos. Puede que la manera en que fuiste concebido sea la peor, humanamente hablando, y sin embargo, esto apenas fue una causa instrumental, pero Dios es la causa primera por la cual tú existes. Tú existes porque Dios te amó, porque Dios te pensó, y sigues vivo porque Dios te sigue pensando en cada momento. Él te amó primero. Antes de que tú pudieras pensar, Él ya estaba pensando en ti. Entonces, esto significa que el amor de Dios es un amor desinteresado. No es un amor que dependa de algo. A ver, nuestros amores humanos son muy interesados. A ver, yo te amo si tú haces esto. Y a veces uno comete el error de decirle a los niños, si te portas bien, te amo mucho. Eso nunca lo digan. Si te portas mal, te amo poco. Eso nunca lo digan, porque pareciera que el amor dependiera del comportamiento de la persona. Entonces, yo necesito que tú te portes bien, o sea, que tú me ames mostrando que te portas bien para yo amarte. ¿Ven? ¿Ven la lógica y la trampa engañosa de ese amor interesado? Entonces yo espero que tú hagas algo para yo poderte amar. Si Dios fuera así, si Dios para amarnos tuviera que esperar a que nosotros hiciéramos el bien, entonces ya no amaría a nadie. ¿Quién de nosotros no ha obrado mal? La humanidad más bien se ha alejado progresivamente de Él y sin embargo Dios nos sigue amando. Porque el amor de Dios, escúchame lo que te voy a decir, el amor que Dios te tiene no va a disminuir ni va a aumentar por nada de lo que tú y yo hagamos. Nada de lo que tú hagas hará que Dios te ame más o menos. Nada. No es que si te portas mal, Dios te va a amar menos. Y si te portas bien, Dios te va a amar más. No. Porque el amor de Dios no depende de nuestras condiciones. El amor de Dios es gratuidad. Es un don que se nos da independientemente de lo que seamos. No depende de nosotros, sino que Él tomó la iniciativa de amarnos hasta el extremo. Ahora bien, lo que sí es cierto es que la manera como nosotros recibimos y experimentamos ese amor sí depende de cuán cerca o lejos estemos de ese amor. Es como una lámpara. La lámpara está ahí, iluminando con igual intensidad. Que te acerques o te alejes no va a hacer que la lámpara alumbre más o menos. Lo que va a hacer que alumbre más o menos a tu rostro es precisamente que estés más cerca o más lejos. Uno sí ve que los santos como que le pedían algo a Dios e inmediatamente se los concedía. ¿Porque Dios les ama más? No, sino que ellos estaban más cerca de la luz. Y esa luz entonces les iluminaba con más intensidad. Ellos sabían con más claridad lo que Dios quería y por eso lo que ellos pedían era conforme a lo que Dios quería. Pero cuando yo estoy lejos de Dios, lejos de esa luz, entonces yo empiezo a pedir cosas y evidentemente a veces no se me dan. Y no se me dan, ¿por qué? Porque esa luz no alumbre. No, porque me he alejado tanto de esa luz que lo que pido permanece en la oscuridad. Lo que pido es casi siempre tinieblas. Entonces, esa luz no puede darte tinieblas. La luz lo único que puede dar es brillo. La luz lo único que puede hacer es brillar. Lo mismo pasa con una persona que se muere de frío. No es que la persona se muera de frío por culpa del fuego. El fuego está ahí.
Y el que se muere de frío no es porque el fuego no lo quiso alumbrar y calentar, es porque no quiso él acercarse a ese fuego. Dios te ama. Dios es una luz que está siempre irradiando. Dios es un fuego que está siempre calentando. Depende de ti y de mí acercarnos a Él. Depende de ti y de mí ser iluminados por Él. Depende de ti y de mí ser inflamados y calentados por Él, para no morir en la tiniebla y para no morir en la oscuridad del frío. Entonces, esto es lo primero. Dios me ha amado primero. Escúchalo. Dios te ama. Y si soy muy pecador, te ama. Y si soy muy santo, te ama. Te ama. Otra vez, no significa que nosotros vamos a aceptar ese amor. Somos libres. Y alguien perfectamente, aún siendo amado por Dios, puede rechazar ese amor definitivamente y perderse para siempre. ¿Por qué? ¿Porque Dios no le ama? No, porque yo voluntariamente quise rechazar ese amor. Ese es el misterio de la libertad humana. Tenemos capacidad de rechazar ese amor. Segundo, Dios nos ama con un amor maternal. Y esto hay que entenderlo adecuadamente. Miren lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 15. Pero, ¿puede una mujer olvidarse del hijo que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Dicen que el corazón de una madre es el corazón más parecido al corazón de Dios. Una madre lo perdona todo, una madre lo espera todo. Por ahí me contaron alguna vez una historia, obviamente es una fábula, pero me pareció muy tierna. Cruel y tierna, ¿no? Cruel y tierna. De un joven que se enamoró perdidamente de una chica, intentaba conquistarla, la chica no le prestaba ningún tipo de atención. Finalmente el joven le dijo, ¿qué tengo que hacer para que me ames? Y la chica, para quitárselo de encima, le dijo, bueno, tráeme el corazón de tu mamá en una bandeja. Obviamente la chica jamás pensó que esta persona haría eso. Dicen que el chico fue, le sacó el corazón a la mamá y que se fue corriendo donde la chica. Pero cuando iba llegando tenía que bajar unas escalas y se cayó rodando. Entonces él tenía el corazón de la mamá en un cofre y el cofre se abrió, salió rodando él y el corazón de la mamá salió también hacia una esquina. Que el chico quedó ahí tirado en el suelo, quebrado todos los huesos, golpeado en todas partes. Y que una voz dulce salió del corazón de esa mamá y le dijo, hijo mío, te has hecho daño. Ese es el corazón de una madre. Es curioso. Y aunque muchas veces le hemos hecho daño a la mamá, esa mamá nos ama. Pues un corazón como de madre tiene Dios. Un corazón como de madre tiene Dios. Es increíble que nosotros le hayamos ofendido tanto, que nosotros le hayamos rechazado tanto, que nosotros le despreciemos. Y sin embargo, Él esté ahí, siempre dispuesto a perdonarnos. Y muchas veces nosotros le hemos crucificado con nuestro pecado y nos pregunta, ¿te hiciste daño? ¿Te hiciste daño? La palabra misericordia en la Biblia es una palabra hebrea que se dice precisamente rahamim. Rahamim es misericordia, la palabra hebrea para decir misericordia, pero ¿saben qué traduce literalmente? Traduce seno materno, seno materno. O sea, ser misericordioso es como estar en el seno de la madre. El seno materno es ese lugar donde uno está protegido, donde uno está alimentado. Debería ser ese lugar. Hoy desafortunadamente con el crimen del aborto han pasado unas cosas, pero debería ser el lugar más seguro en el que una persona pudiera estar. El lugar más seguro en el que una persona pudiera estar. Por eso, rahamim, seno materno, misericordia, es eso. El lugar más seguro donde tú puedes estar es en el corazón de Dios. Es en el corazón de Dios donde Él es capaz de alimentarte, de perdonarte, de sanarte. Ya lo hemos visto, Él lo perdona todo, lo sana todo, lo limpia todo, porque te ama más de lo que una madre pudiera amar a su hijo. Y si una madre, se dan cuenta ustedes que el hijo puede ser terrible, puede ser descarriado, puede ser una oveja requete negra, carbonizada de lo negra y de lo perversa que es esa ovejita. Y la mamá siempre espera que vuelva. Pues el corazón de Dios es más tierno que el de una madre. Y aunque esa madre desfalleciera y finalmente llegue un día y diga, no puedo más, no aguanto más con este es un sinvergüenza, ha abusado de mí, el corazón de Dios nunca va a decir eso. Nunca va a decir eso. Ama más que el corazón de una madre. Por eso, de alguna manera, podemos decir el amor de Dios es materno. Sin embargo, atentos. Dice el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Hay una trilogía de libros del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, bellísimos todos, hay que tenerlos siempre en la biblioteca, hay que leerlos con constancia. Y dice Benedicto XVI en su sabiduría, en la Biblia, madre, la palabra madre, es una imagen
pero no un título para Dios. No es que Dios sea papá y mamá. No, Cristo nos enseñó que Dios es Padre. Dios es Padre, es un título. Padre es un título. Cristo no dijo Madre nuestra. No, Padre nuestro. Pero se puede utilizar la imagen de la madre para mostrarnos cuánto nos ama Dios. En la Biblia, la palabra madre, entonces, atentos, no es un título, sino que es básicamente una imagen. Tercero, Dios nos ama con un amor esponsal. Jeremías 2:2. Así dice Yahvé: aún me acuerdo de la pasión de tu juventud. Le está hablando a tu alma, le está hablando a Israel, pero Israel es tu alma hoy. De tu cariño como de novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. Me acuerdo de tu pasión, de tu juventud, de tu cariño como de novia. Es un amor apasionado. El amor de los esposos es un amor apasionado. Y miren lo que dice Isaías 54, 4 y 5. Pues ahora te desposa tu Creador. Yahvé de los ejércitos es su nombre. El que te rescata es el Santo de Israel, quien se llama Dios de toda la tierra. Sí, Yahvé te llama como a la esposa abandonada que se encuentra afligida. ¿Se puede rechazar la esposa que uno toma siendo joven, dice tu Dios? Óyeme, el amor esponsal es un amor apasionado, tan apasionado que uno deja a papá y mamá por ese amor que encuentra. Es un amor completo, total. Con esto te quiero decir que Dios no simplemente te tolera. Tú no existes porque Dios dice, bueno, ya lo creé, vamos a ver, entonces hay que echarlo para adelante, hay que sacarlo para adelante como pueda. No. Dios no simplemente te tolera, Dios te ama de manera apasionada. Más adelante, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, nos dirá San Pablo ese símil precioso entre el amor de Cristo y la iglesia. Y dice San Pablo que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella y se sacrificó por ella para hacerla pura e inmaculada ante su presencia por el amor. Esto es lindísimo, porque el matrimonio católico, yo soy casado con mi esposa, el matrimonio católico no es sino un símil, no es sino un signo, no es sino una imagen del amor que Dios tiene a la humanidad. Es como si Dios dijera, a ver, ¿cómo le explico a la humanidad lo que la amo? ¿Cómo le explico a la humanidad la pasión con que les amo? Entonces dice, bueno, como el matrimonio, vamos a ver. Como un esposo ama a su esposa apasionadamente, así yo amo apasionadamente a la humanidad. Por eso a Dios le duele tanto que un matrimonio se desbarate, porque de alguna manera es dañar esa imagen, dañar ese signo de lo que Dios siente por la humanidad. Les quiero mostrar que yo les amo como un esposo ama a su esposa y resulta que el esposo le es infiel a la esposa, el esposo le golpea a la esposa. Nada que ver, eso es una desgracia y por eso tantos matrimonios desfigurados no han logrado expresar adecuadamente el amor que Dios le tiene a la humanidad, el amor que Cristo le tiene a su iglesia. Pero esto es importante porque yo quiero que me entiendas que el Señor, como un verdadero esposo enamorado, piensa día y noche en ti. El Señor, como un verdadero esposo enamorado, piensa todo el tiempo en ti, está todo el tiempo sosteniéndote con su amor. Podríamos decir así que Él tiene en su billetera una foto tuya, que tiene en la nevera del cielo una foto tuya, que cuando dice tu nombre, Él se derrite de amor, se derrite de amor. Eso estoy claro, obviamente no tiene ni billetera ni nevera el Señor. Lo que te estoy diciendo es que si humanamente tenemos estos signos para expresar el amor de Dios es todavía mucho más expresivo. Uno ve el corazón de una mujer. El corazón de una mujer es tiernísimo, pues el corazón de Jesús es mucho más tierno, porque el corazón de Jesús fue Dios el que hizo el corazón de la mujer. Por consiguiente, el corazón de Dios es mucho más tierno y Dios también se derrite y Dios también es sensible al amor. Escúchame, cuando tú le dices a Dios, yo te amo, Él también es sensible a ese amor. Él también escucha tu amor y te da su amor. Un amor apasionado. Por eso es importante cuando uno va ante el Santísimo, cuando uno hace oración. Es importante no solamente tener esa relación como comercial con Dios. A ver, yo te doy gracias. A ver, yo te pido. A ver. No. Jesús, te amo. Jesús, eres lo más hermoso que me ha pasado. Dios, gracias por tu amor. Dios, me siento abrazado por ti y te abrazo. Y repito, este amor apasionado es algo que va más allá de la mera sensibilidad.
Porque el esposo ama apasionadamente a su esposa, yo se lo digo como esposo, aun cuando la veo rajada en su vientre, cuando la veo sin fuerzas, rajada en su vientre para dar a luz a nuestros hijos. Y ahí la amo más que nunca, la amo más apasionadamente que nunca. Ahí mi corazón se inflama más de amor y no es que sea un sentimiento porque ahí no la veo tan bella, digamos tan arregladita, ahí no la veo tan divina. No, 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 no. Ahí el amor supera incluso el aspecto físico. Es un amor apasionado porque hay un vínculo entre nosotros. Es un amor apasionado porque yo sé que ella lo ha dado todo por mí y entonces yo lo quiero dar todo por ella. Ella ha sacrificado incluso su vida para darme la vida de mis hijos. Entonces cuando yo veo a Jesús que sacrificó su vida por mí, cuando yo veo al Padre que me entregó a su Hijo, cuando yo veo el Espíritu Santo que me inunda, ¿cómo no sentirme enamorado? ¿Cómo no sentirme abrazado por ese Dios? Dice el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 16, que Dios tiene tu nombre tatuado en su mano. Dice, tengo tu nombre tatuado en mi mano. ¿Por qué? Saben ustedes que con la mano es que uno trabaja. De alguna manera es una imagen para decir, tengo tu nombre tatuado en mi mano, es cada que hago algo, pienso en ti. Cada que hago algo, veo tu nombre. Cada que Dios hace algo, piensa en ti. Siempre está pensando en ti. Finalmente, el amor de Dios es un amor paternal. Es un amor de padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios te entregó a su Hijo para mostrarte lo que te ama. Les he contado y les vuelvo a contar que este texto, Juan capítulo 3, versículo 16, yo lo había escuchado muchas veces y lo había estudiado cuando estudié teología, muy bien, maravilloso el texto, pero pude entenderlo a más profundidad. Recibí una luz sobrenatural que me ayudó como a dilucidarlo, como a disipar la tiniebla y como a entenderlo en su sentido más genuino el día en que tuve a mi primer hijo, a Pablo. Mi esposa tuvo que ser remitida a una cesárea de urgencia, una cesárea con anestesia general. Yo ni siquiera pude entrar al parto. De mis otras dos hijas sí pude entrar al parto, de Pablo no. Entonces entraron a mi esposa, a los 15 o 20 minutos yo fui donde la enfermera, toqué la puerta a ver si pues ya estaban preparándola para el parto, en fin, yo me esperaba pues que la preparación se demorara una hora más o menos. El caso es que la enfermera entró y cuando sale la enfermera sale con mi hijo Pablo en sus manos. Y la enfermera me entrega a mi hijo. Y esto ya lo he contado, pero lo quiero volver a contar hoy. Porque cuando yo recibo a mi hijo Pablo, y Pablo se pone a llorar, y yo lo experimento en mis manos, y le empiezo a cantar una canción que yo le cantaba cuando estaba en el vientre de la mamá. Durante esos 9 meses yo le cantaba y le cantaba esta canción. Cuando yo le tengo en las manos, entonces mi hijo se calma y deja de llorar. Y deja de llorar. Y en ese momento yo lo aprieto contra mi pecho y comprendo inmediatamente, viene a mi mente esa cita bíblica, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y yo dije, pero por Dios, ¿cómo es que el Padre nos entrega a su Hijo? Es que yo por primera vez experimenté un amor superior a mi propia vida. Un amor más grande que mi propia vida, al punto que yo estuviera dispuesto a dar mi vida para que esa criatura, ese ser que amo, no sufra. Entonces, cuando el Padre nos dice que nos entregó a su Hijo, es que nos entregó algo más grande que su propia vida. Es que cualquiera de nosotros, en un acto heroico, tal vez, sería capaz de dar la vida por una causa noble, ¿no? Por el Estado, digamos, por el país. Sería capaz uno de dar la vida, de pronto en un acto de patriotismo y heroísmo, por la fe. Claro, que el Dios le dé la gracia a uno, pero a mi hijo no, a mi hijo nadie lo toque. Mi hijo es mi hijo. Pero es que el Padre te entregó a su Hijo, a su Hijo. Te amó tanto que dio la vida de su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Qué amor más grande se puede experimentar? ¿Qué amor más grande se puede experimentar de ese Padre bondadoso que nos entregó todo? Que nos entregó todo. Ese mismo Padre es el que espera a su Hijo pródigo con brazos abiertos cuando se le descarría. Su amor paterno es un amor que lo perdona todo. Es un amor que te espera siempre. Es un amor que no te abandona. Es un amor que está dispuesto, aunque hayas caído 1000 veces, dispuesto a levantarte. Ese pasaje bellísimo del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Esa parábola bellísima del Hijo pródigo a mí me conmueve sobremanera, porque dice que cuando el Hijo se arrepiente,
cuando el hijo reacciona y se da cuenta de que su padre le daba todo, ni siquiera lo hace él por amor a su padre, él lo hace por un acto egoísta, porque tenía hambre. Y entonces se devuelve para donde su padre y dice que su papá le ve a lo lejos. ¿Y saben por qué su papá le ve a lo lejos? Porque su papá le estaba esperando. Porque ese papá todas las tardes se asomaba en la ventanita a ver si en el horizonte lograba ver la silueta de su hijo y lograba ver a ese hijo para que regresara. Y todas las tardes, todas las mañanas, todas las noches, no perdía la esperanza de que un día como hoy ese hijo volviera a la casa. Y dice que cuando el papá ve a su hijo, ve la silueta de su hijo, dice que sale corriendo a su encuentro. Era un viejo y sale corriendo a su encuentro. Y dice que ni lo deja hablar, que se le cuelga y lo llena de besos. Le llena su cuello de besos. ¿Qué esperas? ¿Qué espero yo para regresar a los brazos de ese papá? Ni una palabra de recriminación. Ni siquiera le dice, ¿te das cuenta? Te dije que no te fueras. No, solamente lo abrazaba y lo besaba y lo besaba. Y el hijo intentaba decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Y a ese papá no le importaba, solamente lo besaba y lo besaba y lo abrazaba y lo estrechaba contra su pecho. Y ni siquiera le importaba a ese papá, ni siquiera le importaba que ese hijo estuviera untado de la comida de los cerdos. Ni siquiera le importaba a su papá que ese hijo estuviera lleno todavía, sucio todavía, del pecado asqueroso del que venía. Dime si no es un papá maravilloso el que tienes. Dime si no es un papá maravilloso el que tengo. Que hoy nos abraza y nos dice que nos ama con todo su ser y que nos perdona. Es un amor absolutamente misericordioso. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para volver a la casa del Padre? ¿Qué esperamos para que nuestra silueta se dibuje en el horizonte? Tú que me estás escuchando hoy, que tal vez te alejaste, que tal vez en algún momento dudaste del amor de Dios, que la silueta, que tu silueta, que mi silueta cabizbaja, de un hombre herido por el pecado, de un hombre que ya no camina erguido como cuando se fue de la casa del Padre con la riqueza, sino que ahora camina arrastrando los pies. Que esa silueta sea la esperanza de ese papá. Que papá cuando te vea, que papá Dios cuando nos vea regresando, se llene de tal felicidad que se le olviden sus años y salga corriendo a tu encuentro y a mi encuentro a abrazarnos y a decirnos, yo te perdono con todo mi corazón.